Alegría y es un gusto maravilloso estar de nuevo con ustedes. Mi nombre, Carmen Medina, misionera seglar, psicoterapeuta, transmitiendo este maravilloso programa del arte de vivir. Tenemos en nuestra vida y en la vida de todo el mundo ¿cómo se puede decir? En la iglesia le llaman pecado capital. Pero yo siento que es como una atadura, una esclavitud, algo que nos hace muchísimo daño a todos. Hoy vamos a hablar de la envidia. Y la Iglesia Católica le llama pecado capital porque genera otros pecados. O sea, el término capital no se refiere a la magnitud del pecado, sino a que es la raíz y el origen de muchos otros pecados que rompen con el amor de Dios, con el amor a uno mismo y con el amor a los demás. San Gregorio Magno, el Papa que estuvo en el 540 en Roma hasta el 604, que fue el 64º Papa de la Iglesia Católica, él fue quien seleccionó los 7 pecados capitales, que hasta la fecha por la mayoría de teólogos se sigue aceptando. Pero, ¿qué es pecado? A ver, yo defino el pecado como decirle no a Dios. No quiero tu amor, no quiero tu plan de salvación, no quiero tu paz, no quiero tu reino. Y pecado es decirle sí al diablo. Sí acepto la condenación, la destrucción, sí acepto que hagas el miedo, la angustia, la ansiedad. O sea, curiosamente quizá nadie le dice sí directamente al diablo, pero Cristo dice que solo hay 2 bandos, el que está con él y está contra él. Simplemente la ley de la consecuencia, si no estás arriba, estás abajo, si no estás adentro, estás afuera, si no estás bien, estás mal. Por lo tanto, en la medida que tú le dices no a Dios a través del pecado, el enemigo se da como que tú estás tomando la decisión de decirle sí. En el libro de Sabiduría, en el capítulo 2, versículo 24, dice: por la envidia del diablo entró la muerte en el mundo, y la sufren los que del diablo son. Hasta aquí la palabra de Dios. La envidia es un sentimiento o estado mental en el cual existe dolor o desdicha por no poseer uno mismo lo que tiene el otro, sea bienes, cualidades superiores u otra clase de cosas tangibles o intangibles. La Real Academia ha definido la tristeza como el pesar del bien ajeno o como el deseo de algo que no se posee. La persona que siente envidia generalmente se encuentra insatisfecha con sus logros. Por eso, normalmente se compara con otros. Y esto produce un sentimiento de rencor que lleva a una actitud crítica. Santo Tomás de Aquino decía que la envidia es la tristeza del bien del otro. La envidia es sentir tristeza o pesar por el bien ajeno. Lo que no le agrada al envidioso no es tanto algún objeto en particular que un tercero tenga, sino la felicidad de ese otro. Entendida de esta manera, es posible concluir que la envidia es la madre del resentimiento. Un sentimiento que no busca que a uno le vaya mejor, sino que al otro le vaya peor. Dante Alighieri, en el poema del Purgatorio, define la envidia como el deseo de privar a otros de los suyos. Y curiosamente, Dante Alighieri, el castigo que pone a los envidiosos es el cerrar sus ojos y coserlos con alambres de hierro, porque habían recibido placer al ver a otros caer y para que no recibieran ese placer. En el ámbito del psicoanálisis, la envidia es definida como un sentimiento experimentado por aquel que desea intensamente algo poseído por el otro. Por lo tanto, la envidia daña la capacidad de gozar y de apreciar lo que uno mismo posee. La envidia es la admiración deformada del mediocre hacia el exitoso.
Es un sentimiento enojoso contra otra persona que posee o goza de algo deseado por el individuo envidioso, que tiene el impulso de quitárselo o dañarlo. A diferencia de los celos comprenden un vínculo de por lo menos 3 personas. La envidia se da entre 2 personas. La persona envidiosa es insaciable, porque su envidia proviene de su interior y por eso nunca puede quedar satisfecha, ya que siempre encontrará otro en quien centrarse. La envidia nace de la comparación que hacemos con los demás, y más cuando dejamos que esta comparación determine la manera en que nos percibimos a nosotros mismos. El Padre Pío decía: tenemos tantos defectos que criticarnos a nosotros mismos, que por qué perder el tiempo en los de los hermanos. La envidia es un sentimiento que nunca produce nada positivo en el que lo padece, sino una insalvable amargura. El envidioso cuenta mentiras sobre la persona a la que envidia o las cosas que tiene para poder tenerlas. Inventa calumnias, chismes, y puede ocurrir que la envidia, si no se supera, lleve al que padece la envidia a matar al envidiado, como sucedió en el caso de Caín y Abel en el Génesis. Bertrand Russell sostenía que la envidia es una de las más potentes causas de infelicidad, y siendo universal, es el más desafortunado aspecto de la naturaleza humana, porque aquel que envidia no solo sucumbe a la infelicidad que le produce su envidia, sino que además alimenta el deseo de producir el mal a otros. Los griegos habían divinizado la envidia. Los romanos la hicieron diosa, hija de la noche. La comparaban a la anguila, pues estaban en la creencia de que este pez tiene envidia a los delfines. Su nombre, envidia, significa el que no ve con buen ojo. Por eso los griegos le daban también el nombre de mal de ojo, y para liberar a sus hijos de la influencia de este genio, tomaban con el dedo lodo del que había en el fondo de los baños y señalaban sus tiernas frentes. Esta superstición permanece no solamente en los griegos modernos, sino aún entre muchas personas de nuestro alrededor, las cuales temen la envidia o el mal de ojo. La envidia se representa bajo la forma de un viejo espectro femenino, con la cabeza ceñida de culebras, los ojos fieros y hundidos, el color lívido, una flaqueza horrible, con las serpientes en las manos y otra que le roe el seno, y alguna vez se pone a su lado una hidra, un monstruo de 7 cabezas. La envidia es un monstruo que el más brillante mérito no puede ahogar. Normalmente a veces se le pinta despedazando un corazón y con un perro a un lado. Uno de los principales empleos de la envidia es servir de guía a la calumnia. En Gálatas 5, del 19 al 21, nos dice el Señor lo siguiente: es fácil reconocer lo que proviene de la carne: libertad sexual, impurezas, desvergüenzas, culto de los ídolos, magias, odios, ira, violencia, celos, furores, ambiciones, divisiones, sectarismos y envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes. Les he dicho y se los repito: los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hasta aquí la palabra de Dios. No es pecado ser tentado a la envidia, pero si dejas que tales pensamientos vivan y crezcan en ti, causarán mucho daño. El diablo puede tentarte todo lo que quieras, pero tú tienes todo el derecho a decirle que no. Cuando la envidia surge y se le permite vivir y crecer en nuestros corazones, trae consigo terribles consecuencias. De esto podemos ver muchos ejemplos en la Biblia, en la historia. En la Biblia, por ejemplo, con Caín y Abel, cuando Caín mata a Abel por envidia, en Génesis 4, del 3 al 8. Cuando
Coré tuvo envidia de Moisés y la tierra se abrió y lo tragó en Número 16. Cuando Saúl dejó entrar envidia acerca de David en su corazón y fue asesinado en la batalla, en Primera de Samuel. Cuando José fue vendido por sus hermanos, en Génesis, y aún Jesús, nuestro Señor Jesucristo, fue asesinado por los líderes religiosos de aquellos tiempos porque lo envidiaban. En Proverbios 14:30 nos dice: el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. La envidia es algo que todos conocemos. Cuando vemos a alguien que tiene algo que nosotros nos gustaría tener, ya sea posesiones materiales, cualidades, ministerios, talentos, se levanta una reacción originada por el pecado original que se llama envidia. Y se requiere de un trabajo consciente para ser libre de estos y para poder estar agradecidos por lo que tenemos y gozarnos con los que se gozan. En Romanos 12:15 nos dice: alégrense con los que están alegres, lloren con los que lloran, vivan en armonía unos con otros, no busquen grandezas y vayan a la humildad, no se tengan por sabios. ¿Por qué la envidia nos separa de Dios? Pues porque divide a las personas, destruye relaciones, causa discordias, crea espíritu de amargura y maldad, hace que la gente diga y haga cosas de manera tóxica. Tener envidia es claramente un pecado, está definido como tal en la palabra de Dios, en Santiago 3:16, porque donde hay celos y envidia, allí hay perturbación y toda obra mala. Normalmente la persona envidiosa suele tener baja autoestima y tiene un miedo irrefrenable a sentirse inferior a los demás. Esto provoca a su vez la soledad de no poder compartir sus experiencias con el resto del mundo. Entre los síntomas más habituales se encuentra la frustración, la ira e incluso la rabia. Ninguna de ellas aporta nada constructivo al individuo y le impide avanzar, situándolo en una etapa de estancamiento emocional y personal. El envidioso tiene la sensación de haber sido maltratado por el destino, por Dios, en la repartición de las riquezas y atributos. Y por eso, para equilibrar, según él, acude a la arbitrariedad, al abuso de poder, a la zancadilla, al descrédito, para hacerle daño a su envidiado. La envidia es el pesar o la amargura que siente una persona cuando a su prójimo le va bien. Un vicio, desgraciadamente, que pocos o pocas tienen la fortuna de evitar y que nadie desea experimentar porque hace sentir pequeño e inferior a la persona. Los envidiosos se sienten infelices con los logros de los exitosos y con la vida que les tocó. Y curioso, se alegran con el mal ajeno, especialmente si afecta a la persona envidiada. Cuando la envidia se convierte en obsesión, este tipo de envidioso tiene en lo general a tener dificultades. ¿Para qué? Para apreciar lo bueno que le rodea. Diversos estudios han comprobado que este sentimiento negativo puede manifestarse a través de enfermedades y males en el cuerpo, los cuales pueden presentarse con un chorro de síntomas. Cuando se siente envidia, la postura de la persona cambia completamente. Esta se vuelve rígida, tensa, la cual genera que el tronco se mueva hacia atrás, mostrando movimientos de rechazo. Este tipo de tensión puede ocasionar dolores en las articulaciones, espasmos musculares. Cuando se siente envidia, se sufre de mucha ansiedad debido a que se ve a la otra persona como un desafío y por culpa de ello puede surgir sequedad en la boca, palpitaciones rápidas, ira e incapacidad para realizar tareas, dolor de cabeza, fatigas, temblores, mareos, mala circulación, incapacidad de concentrarse. Y el estrés resultante de esto, pues incita al cuerpo a producir más cortisol y adrenalina, que son sustancias que van en deterioro del cuerpo.
Uno de los síntomas más frecuentes de la envidia es el dolor de estómago, que puede llegarse a convertirse en una úlcera estomacal. La envidia hace que el sistema inmune se debilite, ocasionando infecciones, sobre todo en las vías respiratorias. Y este continuo pensamiento puede generar estreñimientos, trastornos del apetito, trastornos en el sueño, desencadenando incluso un cansancio crónico. Una investigación llevada a cabo por la Universidad de Helsinki reveló que los sentimientos negativos ocasionan que las personas aprieten los dientes o los rechinen inconscientemente, lo cual favorece al desgaste dental y puede generar problemas de oclusión. Para algunos la envidia es un viacrucis, los enferma, les impide dormir, comer, amar, o simplemente, lo peor, les impide disfrutar de las cosas buenas de la vida, les impide recibir el amor de Dios. La envidia puede ser muy peligrosa e incluso convertirse en vicio o obsesión, ya que el envidioso patológico no dudará en emplear las peores armas para exterminar a su víctima, tanto social, profesional, familiar, emocional y hasta físicamente. Y va a utilizar métodos tan despreciables como la difamación, la calumnia, el chisme o hasta la agresión física o psicológica. Carlos Aguilar, padre de Cristian, el joven colombiano que fue asesinado por su mejor amigo Pedro Bravo, en Florida, le dijo a los medios de comunicación que una de las razones que tuvo Bravo para matar a su hijo fue la envidia. El joven cometió el crimen precisamente después de enterarse que Cristian había ingresado a la Universidad de Florida y él no. En el 2009 también se hizo famoso el caso de un muchacho argentino de 15 años que mató a su hermana y a su sobrino porque, según confesó, sentía mucha envidia de que les fuera bien. Y como estos casos hay miles, la envidia no es una de las, por eso es una de las causas más potentes de infelicidad. Y lo malo es que, siendo universal, es el más desafortunado aspecto de nuestra naturaleza, según el filósofo británico Russell. Se responsabiliza a la envidia por muchas cosas, desde a las guerras hasta la pérdida del novio. La envidia también es apuntada como la primera causa de acoso moral en el trabajo, que es un delito colectivo. Igualmente es evaluada como un cáncer social, envenena todos los ambientes. Por lo anterior es importante estar atento a los sentimientos que albergamos y a la forma como los manejamos. ¿Cómo vencer la envidia? Bueno, primero, tenemos que entender que el origen de la envidia está en uno mismo, en la actitud que cada uno tiene con su forma de ver la vida. Por eso, anhelar lo que los otros tienen indica una baja autoestima, inseguridad y egoísmo. Cuando uno confía en sus propias capacidades, no se siente frustrado por ver que otros consiguen sus metas. Lo más importante para poder sanarnos de la envidia es reconocer que tenemos envidia. Y es natural decirnos a nosotros mismos, no, yo no soy envidioso, no, yo nunca envidio a nadie. Pero si somos honestos, todos hemos experimentado la envidia de una u otra manera. Es importante hablarnos con la verdad y dejar a un lado el mecanismo de negación. Si queremos empezar a sanar muchas de nuestras enfermedades físicas, psicológicas y emocionales, tenemos que irnos a la raíz del problema y vamos a descubrir que muchos de nuestros males son producidos por envidias encubiertas. Antiguamente, cuando el enemigo llegaba ante una muralla muy grande donde estaban los soldados, para poder ganar las batallas se escondían, haciéndole creer a los que estaban en la muralla que ellos se habían retirado. Pero cuando estos sentían que ya no había peligro, es cuando venían y ¡pum!, atacaban y los vencían. Lo mismo hace la envidia.
Por eso no te sientas mal al reconocer que eres envidioso. Hay que aceptar que tenemos un problema como cualquier ser humano y trabajar con él para solucionarlo. La envidia empieza con un simple pensamiento de ¿no es justo? ¿Quién se cree que es? ¿Por qué yo no recibo el reconocimiento? ¿Por qué son ellos siempre los que reciben la bendición? Cosas tan simples como estas empiezan a causar intranquilidad en nuestra alma, empiezan a causar intranquilidad en nuestros sentimientos y razonamiento para reaccionar y sobreactuar. Nuestro propio ego está preocupado y esto lo podemos experimentar en el trabajo, la escuela, nuestro matrimonio, nuestra familia y en nuestro servicio en la iglesia. La envidia aparece así estrechamente ligada a un golpe de la autoestima. Cuando deseamos algo y no lo tenemos y al mismo tiempo vemos que otros lo tienen, es cuando empiezan a surgir ideas irracionales en nuestra mente, porque empezamos a pensar que somos menos valiosos en comparación con los otros por no haber logrado lo que anhelamos. Pero al mismo tiempo no podemos admitir esas ideas y aparece la envidia. La envidia aparece como un mecanismo de defensa a nuestra autoestima. Reacciona con esa mezcla de tristeza, rabia y frustración. A muchos desde pequeños nos enseñaron que la envidia es mala, que ser envidioso no es aceptado. Por lo tanto, es un sentimiento del que debemos avergonzarnos, razón por la cual no admitimos que tenemos envidia y la enmascaramos a través de ofensas al otro, del rencor, del odio, de la hostilidad callada, etc. Si en alguna ocasión sientes envidia, no te avergüences, no niegues la emoción. Es importante identificarla y aprender de ella y de nosotros mismos. Ser consciente de la emoción o del sentimiento que tenemos sin sentirnos culpable es esencial para poder afrontarlo y superarlo. La envidia es un veneno que hay que aprender a controlar. La envidia puede ser como un pequeño demonio en tu hombro que te susurra palabras al oído para recordarte lo poco que tienes en la vida y lo mucho que tienen los demás. Aprender a alejarse de la envidia requiere tiempo. Te voy a dar algunos consejos que te van a ayudar a liberarte de la esclavitud de la envidia y que te pueden ayudar a ser más feliz. Primer consejo: deja de compararte con los demás. Compárate contigo mismo. La envidia surge como resultado de una comparación social. Desgraciadamente vivimos en una sociedad en la que se estimula la competencia y esto nos lleva inevitablemente a la comparación y como consecuencia la envidia. Queremos todo y lo queremos ya. Y ver que otros pueden destacar en algunas cosas nos produce envidia. Si estamos continuamente comparándonos y continuamente queriendo sobresalir, destacar, queriendo ser más que los demás, es inevitable dejar de sentir envidia. No podemos alejarnos de nosotros mismos para poner el punto de vista en los demás. Comparar lo que tienes con lo que tienen los demás es una muy buena manera de amargarte la vida. Cuando te compras un coche más bonito o consigues un mejor trabajo que los demás, pues te sientes bien durante un tiempo, pero no te engañes. Estás alimentando a tu ego, porque si te comparas con los demás, siempre vas a encontrar a alguien que tiene más que tú, alguien que tiene un coche más bonito o un mejor puesto de trabajo que tú. Pero si te comparas contigo mismo, siempre vas a ganar. Ve cómo has crecido, todo lo que has logrado, valora lo que has hecho y lo que tienes. Mira todo lo lejos que has llegado y planea qué vas a hacer para seguir avanzando. Con esta mentalidad siempre saldrás ganando. Da igual que los demás tengan mucho o poco. Lo importante es lo que tenías antes y lo que tienes ahora. Lo más importante es aprender a no compararte. Date cuenta de que cada persona es única, ya que tienes diferentes características, distintas experiencias, aprendizajes,
que hacen que tus valores, creencias, sentimientos, pensamientos y actitudes no sean iguales que las de los demás. Aún hermanos gemelos muestran comportamientos propios cada uno. Por lo tanto, eso de compararnos con otra persona es como comparar una manzana con una coliflor. Ambos son alimentos que nacen de la tierra, pero no puedes decir cuál es mejor. Simplemente darías una opinión subjetiva. Ni siquiera tenemos que llegar a donde el otro llegó. Lo importante es que intentemos superarnos y superar nuestros logros y nuestros propios límites. Hay que ser la mejor versión de uno mismo. Segundo consejo, deja de juzgar. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Con la vara que mides serás medido. Lucas 6. O sea, ni estar atascado es malo, ni tenerlo todo es bueno. No existe lo que es bueno y lo que es malo. Las cosas simplemente son. Quizá no estés donde quieres estar, ni tengas lo que esperabas tener, pero eso no es bueno ni es malo. En lugar de juzgar, piensa en lo que tienes, en lo que quieres y en lo que puedes hacer para conseguirlo. En 1 Corintios 4, del 3 al 4, decía San Pablo: en cuanto a mí, poco me importa que me juzguen ustedes o un tribunal humano, ni siquiera yo me juzgo. No existen las cosas buenas o malas. Existe lo que tienes, lo que quieres y lo que lo separa. Y lo que lo separa de lo que tienes y lo que quieres es lo que tienes que hacer para conseguirlo. Tercer consejo, empieza a ver las cosas con claridad. Tienes que entender que en tu vida nada sucede más que lo que tú decides, más que lo que tú permites, más que lo que tú provocas. El responsable de que estés donde estás eres tú. Y quizá no estás donde quieres estar porque no eres lo que necesitas ser. Tienes la formación, experiencia y coraje necesario para conseguir lo que te propongas, pero fijarte en los demás hace que no avances tú. Cuando veas todo el potencial que tienes, los dones que Dios te dio, ya no estarás enfrentando a los demás. Te vas a dar cuenta que tú, Dios te hizo a ti el arquitecto de tu propio destino. Lo que tienes o dejas de hacer es responsabilidad tuya. La envidia es un veneno que te roba la felicidad y ansías y sobre todo te quita la capacidad de superarte. Por eso empieza por alejar el espejo de los demás y acércatelo a ti mismo. Deja de juzgar tu vida con estándares imposibles y mira bien quién eres. Eres un ser humano maravilloso, lógico, con cualidades y defectos, con metas. Decía Russell, la envidia consiste en no ver nunca las cosas en ti misma, pero verlas siempre en los demás. Si deseas gloria, puedes envidiar a Napoleón, pero Napoleón envidiaba a César, César envidiaba a Alejandro Magno, y Alejandro Magno me atrevería a decir que envidiaba a Hércules, que nunca existió. La envidia se puede superar. Podemos cambiar nuestra actitud, aprender a valorar los logros de los demás y así dejarlos de ver como una amenaza. Si eres envidioso, analiza qué situaciones, sentimientos y pensamientos están detrás de la envidia. Entrégaselos a Dios, trabaja en ellos. Lo importante es trabajar en las causas, no en el síntoma. Aprende a valorar y apreciar los aspectos positivos y el éxito de otras personas. Piensa que el hecho de que ellos tengan o no cambia nada en tu vida, ni tu valor como persona. Desarrolla la capacidad de perdonar tus errores y limitaciones y sé agradecido con Dios, con la vida, por lo que sí tienes. Reconoce y acepta que hay personas que pueden tener o saber más que tú y eso no los hace seres humanos más valiosos que tú, ni les va a garantizar que sean más felices que tú. Cuarto consejo, cuida tu autoestima.
Si aprendemos del primer mandamiento, que después de amar a Dios tenemos que amarnos a nosotros mismos, si aprendemos a amarnos y aceptarnos tal como somos, ese es el primer paso para no verme amenazado por las capacidades de los demás. Trabaja por fortalecer tu autoestima. El doctor Sally Chicker pronostica que si uno tiene autoestima y si somos lo suficientemente fuertes para elegir lo que es valioso y lo que más queremos o no de lo que nos exige la familia o la sociedad, podríamos predominar en el futuro individuos más reflexivos, pensantes y menos envidiosos. 5. Cambia la perspectiva, modifica tu manera de ver las cosas. Ten claro que no estamos en una competencia y que tus metas se han de centrar en ti mismo, en superarte, no en ser más que los demás. 6. Aprender a ser menos egoísta, más generosos. Se trata de colaborar con los demás, de ayudarles a lograr sus objetivos. Dios nos hizo diferentes para ser complementarios, no para ser contrincantes. 9. La envidia se combate preocupándonos de nosotros mismos, o sea, nuestra búsqueda personal, porque eso es lo que le va a dar sentido a nuestra vida, nuestros objetivos, nuestras metas, nuestros sueños y propósitos, y ahí vamos a enfocar nuestra energía y vamos a enfocar nuestra forma de actuar, y cada logro del otro podemos convertirlo quizá en un desafío para nosotros y en una fuente de inspiración. 10. Es mejor admirar que envidiar. Cuando envidiamos, el mensaje que enviamos es que queremos destruir al otro. Pero cuando admiramos, tan solo expresamos que queremos aprender cómo lo logró el otro. Soñar, proyectarse y ser cada día un poco mejor son las claves que nos indicarán que las limitaciones solo se encuentran en la mente. Además, tenemos que tener claro que no tenemos por qué competir con nadie ni demostrarle nada a nadie. En Romanos 14, del 8 al 10, dice: pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Hasta aquí la palabra de Dios. Si vivimos así, vamos a poder vencer las tentaciones y en lugar de envidia vamos a tener alegría y agradecimiento. ¿Cuál es el resultado de vencer sobre la envidia? Si vencemos, vamos a recibir algo maravilloso que nos decía la segunda lectura del domingo pasado, la revelación sobre el cuerpo de Cristo. Y para poder servir a Cristo y a los miembros en su cuerpo no debe haber divisiones, solo unidad. Un mismo espíritu, un mismo amor, una misma iglesia. Los miembros del cuerpo no pueden trabajar unos contra otros. De lo contrario, el cuerpo no funcionaría. Pablo escribe claramente sobre esto en 1 Corintios 12:12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Si un miembro padece, todos se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros se gozan con él. ¡Qué maravilloso! En el cuerpo no existe la envidia. ¿Por qué la envidia entonces decimos que es pecado capital? Porque desperdicia nuestro tiempo, nuestras oportunidades y roba nuestro gozo. Imagina mejor crecer en las virtudes. Cuando reconocemos nuestros límites y vemos las obras que Dios tiene para nosotros, curiosamente embonamos en el cuerpo exactamente como deberíamos, no tomando más espacio del que hemos recibido por la gracia de Dios, ni tampoco reduciendo nuestro espacio,
sino convirtiéndonos en miembros útiles para trabajar en unidad y en armonía con los demás. Piensa a qué perfecto reposo y paz podemos llegar creciendo al mismo tiempo en gozo y en agradecimiento. ¡Qué hermosura de veras! En el cuerpo de Cristo nada sobra. A mí me gustaría saber qué parte de tu cuerpo para ti sobra. Cuentan un cuento por ahí de que todas las partes del cuerpo estaban haciendo pues exaltación. El ojo decía no, es que gracias a mí el cuerpo ve, la boca decía gracias a mí el cuerpo se alimenta, etcétera, etcétera. Y el único que no podía exaltarse mucho era el anito. El ano decía, ay, yo soy feo, chiquito, oscurito, wow. Entonces empezó a sentirse muy mal el ano y se empezó a deprimir, porque la envidia también causa depresión. Y entonces dejó de funcionar. Y en eso, pues el cuerpo empezó a estar muy mal. Se empezaron a sentir todos mal los miembros del cuerpo y decían, ¿qué sucede? ¿Qué pasa? ¿Dónde está nuestro problema? Hasta que se dieron cuenta que era el ano, que había dejado de funcionar. Y el cuerpo estaba a punto de sufrir una peritonitis. Y entonces fueron con el ano y le dijeron, por favor, tú eres una parte importante del cuerpo. Aunque te toque una de las partes que a ti se te hacen de las más denigrantes, si no la haces, el cuerpo ya no funciona, nos va a afectar a todos. De nada sirve tener ojos, tener boca, tener todo, si tú no funcionas. Y el anito se sintió muy bien, se sintió importante y empezó a funcionar. Y entendió que su función, por muy pequeña que fuera, era importante para que el cuerpo trabajara en armonía. Date cuenta, no sé cuál es la parte que te tocó, a lo mejor ser una buena madre, a lo mejor ser una buena abuela, a lo mejor ser un buen papá. Tú haz lo mejor que te toca, no te compares. Trata de ser la mejor versión de ti mismo. Trata de pensar cómo ser hoy mejor que ayer. Y vas a lograr, centrándote en tu propio proceso, a dejar de estarte comparando. Mi papá tenía un letrero en el comedor que decía, Dios mío, no permitas que hoy me meta en lo que no me importa. Vamos a dedicarnos a agradecerle a Dios por lo que sí tenemos, a tratar de ser y de embonar en la parte del cuerpo de Cristo que nos ha tocado. Y vamos a pedirle a Dios con todo corazón lo que nos dicen Filipenses, tengamos los mismos sentimientos de Cristo. Señor, ven y purifica mis sentimientos con los tuyos. Y si hay en mi corazón envidias, arráncalas. Permíteme reconocerlas para poderlas confesar, para poderme arrepentir y para poder hacer que la envidia deje de atarme y me esté impidiendo ser feliz y hacer feliz a los que me rodean. Pues muchas gracias por escucharme. Estaremos en contacto, primero Dios, el próximo miércoles. Buenas tardes y que Dios los bendiga.